Saludos amigos, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a nuestro espacio en clave local. Turno doble hoy para Écija Puede Podemos y para el Grupo Municipal Andalucista. Comenzamos con la comparecencia aquí del portavoz del Grupo Municipal de Écija Puede Podemos, Mario Perea. Mario, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Muchas gracias, como siempre, por estar con nosotros. A vosotros. Vamos a hacer una pequeña valoración global, como siempre sueles hacer, Mario, de ese pleno del Ayuntamiento que se celebró el lunes de la semana pasada. A ver. Bueno, pues presenciamos un pleno y ya yo creo que es la constatación definitiva de más de lo mismo, de seguir igual, donde no ha habido apenas cambio en estos 4 años, donde se supone que había un cambio de gobierno diametralmente opuesto a lo que sería el PP, en el que ha habido falta de gestión. Todos han sido dictámenes o dar cuenta, por tanto apenas puntos en los que hubiera que votar. Y lo peor de todo es que tampoco llegamos a ruegos y preguntas, que es un espacio que es fundamental para nosotros, donde podemos dar voz a muchas de las propuestas, reclamaciones, quejas que tienen algunos de los vecinos. Muchas de las cosas que sí que, aunque pasamos por registro o hacemos preguntas, ellos tienen interés en que haya un posicionamiento público por parte del equipo de gobierno, temas como sociedad, en las zonas de la Vía Verde, a la espalda del Colegio Pedro García, nos llegan muchas quejas, pérdidas de presión del agua, algunas quejas de contenedores, cosas del día a día que o bien manifestamos a través de la línea verde o a través de registro, pero que hay muchos vecinos que tienen interés en que se pasen por registro. Esa micropolítica, ¿no?, que es tan importante en definitiva en el día a día para los ciudadanos, ¿no? Desde luego. Y bueno, una vez más nos llegamos a ruegos y preguntas, una vez más falta de moderación por parte del alcalde, que parece que no le interesa, y bueno, volvimos a presenciar salidas de tono y espectáculos bochornosos. Y yo ya no me voy a detener más en hablar más de lo mismo. Nosotros vamos a lo nuestro, vamos a nuestro trabajo, seguimos siendo el grupo más propositivo. Después debatiremos la propuesta que hemos hecho en este pleno. Yo creo que es muy bonita, es importante y es interesante además. Nos ha felicitado muchísima gente por esta gestión y yo creo que ya es fundamental, ya en lo que queda, no volver a recaer en quejarnos de lo mismo, porque ya lo estamos viendo. La percepción de la ciudadanía en la calle es que no hay proyecto de futuro para Écija. Es una ciudad donde hay una alta natalidad, pero sin embargo bajamos de población año tras año, y eso es un signo evidente de que Écija no cumple con las expectativas que hay de futuro para nuestros jóvenes que acaban yéndose fuera, que es una ciudad que no genera expectativas de vida en cuanto a cómo fomenta la vivienda, cómo fomenta el empleo y sobre todo nuevas vías alternativas de empleo. Y es una ciudad que está tan atascada por las políticas que han llevado a cabo PP y PSOE. Por tanto, nosotros seguimos a lo nuestro, hacer estas propuestas que estamos haciendo, teniendo en cuenta que tenemos solo 2 concejales, y ya lo que estamos esperando es que la gente vuelva a apostar por nuestro proyecto a partir del 26 de mayo, y que si tenemos más fuerza de la que tenemos, seremos capaces de llevar a cabo políticas valientes y políticas de cara a mejorar las expectativas de futuro. Ya que saca usted a colación esa efeméride, esa fecha, el 26 de mayo, elecciones municipales, y antes de ir, por tanto, con el pleno, pero ya que, ya digo, ha sacado usted a colación esa fecha. ¿Juntos o por separado, con Izquierda Unida, para las elecciones municipales? Bueno, pues precisamente con esa fuerza política con la que podemos encontrar algunos puntos en común, todavía no hemos cerrado un acuerdo. En cuanto a coalición electoral, sí que hemos abierto el abanico y sí que incorporamos a gente que no es de Podemos, que es del sector asociativo, del sector empresarial, de algunas asociaciones o incluso otras organizaciones que se han quedado huérfanas, como el Partido Andalucista. Sí que va a haber incorporaciones dentro de la lista, prácticamente va a ser una lista renovada casi por completo, de los cuales solamente yo y mi compañera Valle seguramente repetiremos, y estamos muy contentos con esa lista. El que nos pongamos de acuerdo con Izquierda Unida no, bueno, pues será una fuerza más que esté, que podemos tener puntos en común antes o después. A mí me llegan noticias en torno a que van a ir por separado, pero como no lo tengo contrastado el dato oficialmente, se lo pregunto. Por tanto, no hay nada decidido todavía. A día de hoy no tenemos una decisión definitiva a tomar. Yo creo que es algo más allá. Yo creo que de fondo hay que podemos ponernos de acuerdo en algún punto, pero es verdad que tenemos proyectos políticos diferentes. Ellos venían de un proyecto político de haber gobernado con el PSOE y que ahora están viendo cómo se reformulan ellos mismos en Écija.
y nosotros tenemos un proyecto que es más joven, que llega a otro sector de la población, que en algunas políticas concretas tenemos puntos comunes, pero había puntos de pleno precisamente donde no hemos tenido el mismo posicionamiento, como es, por ejemplo, alguna gestión de contratos, como el del servicio de limpieza. Ellos apoyaron el contrato que había, nosotros éramos partidarios del OTA contrato, una cosa que ya he explicado aquí muchas veces, el OTA, que es dividir en pedacitos más pequeños para que cooperativas de vecinos en paro, por ejemplo, pudieran desempeñarlo, o empresas locales más pequeñas pudieran acceder a ese tipo de contratos. Bueno, esas pequeñas diferencias hay veces que hacen que, bueno, que el modelo de ciudad en el horizonte sean distintos y que en base a acuerdos puedas llegar a puntos en común. Más allá de eso, yo creo que somos dos fuerzas políticas con identidad propia, con personalidad propia y con, bueno, objetivos también, algunos de ellos distintos, y que permiten llegar a segmentos de la población distintos. Pero no hay una decisión, a día de hoy no tenemos una decisión que habrá que ratificar en las asambleas correspondientes y daremos cuenta de todo ello, como siempre lo hacemos, de cara a la ciudadanía. Perfecto. Regresamos, por tanto, al pleno. ¿Qué asuntos quiere destacar, Mario? ¿Hay alguno en concreto que quiera como destacar a propuestas que hace el equipo de gobierno, pues, que es a su vez propuestas de otro tipo de personalidades o de empresas privadas? Vamos a detenernos muy brevemente en una solicitud que hace que pide la asociación La Raíz, que hace una labor tan importante en temas con personas con diversidad funcional o movilidad o psíquica. En este caso, pues solicitaba que el jardín que está cerca de su asociación, que ya todo el mundo en verdad lo conocía popularmente como Jardín de la Raíz, bueno, pues que se rotule exactamente como Jardín de la Raíz. Yo creo que, bueno, que una asociación, una entidad de tanto peso, que ha hecho tanto por la lucha, no solo por las personas que están directamente afectadas, familiares y los usuarios principalmente, niños y mayores, sino por la labor tan importante que hacen, la concienciación general, en la que todo el mundo al final tiene un pedacito de sí mismo y todo el mundo entiende esa diversidad, que somos diferentes y que tenemos que respetarnos y tenemos que dar cabida y tenemos que dar espacio a todas esas personas y no podemos apartarlas, discriminarlas, sino todo lo contrario, integrarlas. Así que yo creo que qué menos que desde la institución pública, es decir, el ayuntamiento, y nosotros como grupo de la oposición así también lo apoyamos, que darle ese reconocimiento, que darle ese nombre, y yo creo que, bueno, es interesante para seguir visibilizándolo. Felicitarlos, aprovechando este punto, por las jornadas que realizaron. Recientemente, hace unos días. Sí, fue hace 2 fines de semana, si no me equivoco, donde convocan a muchas asociaciones de toda Andalucía también, asociaciones con proyectos preciosos, de hacer jabones que hacen ellos mismos, los propios usuarios, que son reciclados, prendas de ropa, de todo. Hay proyectos que son preciosos, audiovisuales incluso, donde se habla de sexualidad, de cómo normalizarlo también, cómo generar ese tipo de espacios, donde se habla de integración social, desde muchos ámbitos, y yo creo que son todo un éxito, son todo un referente en EFIJA. Yo creo que es interesante y atrae a gente de toda Andalucía. Por supuestísimo que sí. Otro tema que probablemente querrá usted destacar, el punto número 5 del orden del día, la aprobación de un proyecto de actuación para que se pueda implantar una planta de compostaje en la finca del Montecillo, entre Écija y Palma del Río, promovido por Antonio García Carmona en representación de la entidad ECILIM. Exactamente. Es un proyecto importante, ¿no? Bueno, consideramos desde un punto de vista ecologista y de servicio, que son las dos cosas yo creo que más importantes que hay que tener en cuenta en la administración pública, una que sea eficiente y otra que vaya dando pasos hacia qué horizonte queremos dibujar respecto a qué sostenibilidad tiene que tener la propia gestión de recursos. En este caso, bueno, la creación de una planta de compostaje, un proyecto que ya llevan mucho tiempo, arrancan en el año 2017 con esta empresa, que lo que quiere hacer es ponerla en marcha, esta planta de compostaje cuyo objetivo un poco es estos restos de plantas depuradoras que hay y restos de poda, bueno, que puedan tener ese espacio donde procesar este tipo de restos y por crear compostaje o crear el pellet, ¿no? Esta materia que se utiliza también para estas estufas que hay. Bueno, al final reciclarlo y continuar con este procedimiento. Es importante porque nosotros mismos como ayuntamiento, cuando hacemos en épocas de poda, que generamos una serie de residuos, nosotros mismos teníamos que llevarlo a otra planta de compostaje. En este caso me parece que era Marchena, si no me equivoco, donde se llevaba.
con lo cual, bueno, el coste puede aminorar. Es un servicio que damos, vamos a traer gente de fuera, es una empresa de Écija la que lo hace. Nosotros siempre decimos, ojalá fuéramos capaces como ayuntamiento, ¿no?, de generar ese tipo de espacio nosotros por iniciativa propia. En este caso no ha sido así, ha sido una iniciativa privada, pero bueno, nos permite aprender, nos permite mirar cómo se está gestionando y nos permite cooperar con ello. Esto nos da pie también a hablar de una de las cosas que hablábamos en el contrato de la basura que mencioné anteriormente, y es que también se puedan poner puntos de compostaje en aquellas barriadas, zonas, edificios, que hay zonas jardinadas que generan restos y que bueno, que eso se puede reutilizar, que también es importante y genera un beneficio, ¿no?, que muchas veces no es muy alto, pero al menos de algo que iba a ser basura generas un breve beneficio. Por tanto, bueno, yo creo que es interesante generar este tipo de negocio, en este caso es un negocio, lo haces por sí, pero a la vez da un servicio y es un servicio que va muy en la línea de lo que defiende nuestro grupo político. Perfecto. ¿Algo más del orden del día o quieres pasar directamente al capítulo de mociones? Yo creo que ya de las dos otras cosas que habían, eran dos dictámenes relacionados con los planes Supera que estaban en marcha y que bueno, que una vez más se detuvo en los proyectos que se van a desarrollar, algunas de las calles que se van a arreglar y las zonas jardinadas, muchos de ellos o algunas de ellos siempre vienen en voz de grupos de la oposición que hacen propuestas, incluido el nuestro. Por eso es tan importante también el papel que juega la oposición y el papel que hemos jugado nosotros en estas peticiones. En este caso era un medio trámite administrativo del cual ya tuvimos debate y por tanto no me voy a detener más, más que esperar que empiecen pronto y que acaben pronto esas obras, que estén ejecutadas. Mociones, por tanto, señor Perea, si le parece, comenzamos por la que presentaba su grupo municipal, que nos parece, la verdad, una cuestión bastante positiva. Cuéntenos exactamente en qué consiste. Bueno, la moción que presentamos la trabajamos desde el cariño, desde la conciencia y un poco desde la propia experiencia personal. En principio nace de una petición que nos hacen amigos, familiares, que tienen hijos que están afectados por trastorno del espectro autista, TEA, que se le dice, autismo. ¿Qué es lo que le pasaba? Que salió una iniciativa a través de la Asociación Autismo Sevilla, donde se hacía una petición en las ferias, donde hay tantas luces, tanto ruido, tantos estímulos, sirenas, bocinas, luces parpadeantes, que muchas de ellas son muy molestas para este tipo de personas. Muchas veces se piensa solo en términos de niños, que es muy importante, pero no son solo niños, hay también adultos que no pueden soportar este tipo de estímulos. Por tanto, hicieron una petición a través de change.org, el ayuntamiento recogió el guante, en este caso el de Sevilla, pero hay más puntos como en El Ejido, Almería, Jerez, donde se han puesto manos a la obra, donde han planteado cómo podemos generar un espacio en la feria que sea más inclusiva y que estos niños que también son de Écija puedan disfrutar de su feria, de sus fiestas. Y pues bueno, ellos han planteado como solución dejar en un día una serie de horas un espacio libre de ese tipo de ruido y de ese tipo de estímulos que son molestos para ellos puedan disfrutar de su feria. Yo creo que es, primero es bonito y después nos hace destacar a Écija como una ciudad integradora. En ese sentido, para nosotros es un orgullo haberla presentado. Nosotros la presentamos en términos genéricos porque ahora tenemos que establecer el debate. Ya tenemos claro que vamos a tener una feria que va a disponer de un espacio libre de ruido. Eso eran los dos acuerdos. Uno y el segundo, valorar la experiencia para ver cómo trasladamos ese resultado, qué número de personas han ido, qué número de estímulos, qué estímulos son los que más molestan, para ver cómo en otro tipo de verbenas, de ferias populares, de fiestas populares que hacemos en Écija, también lo llevamos a cabo. Son las dos propuestas de acuerdo. Esta propuesta contaba un poco con el visto bueno de la asociación Avanza de Asperger, con la asociación Asperger de Sevilla y también con la Raíz, a la que le pasamos la propuesta inicialmente y ahora nos comprometemos a seguir viendo cómo valorarla. No la cerramos en cuanto a hora y día, yo creo que es un debate que tiene que tener la gente. Para nuestro grupo tenía sentido que fuera el miércoles, ya que es el Día del Niño, ya que es un día aceptado, ya que es un día que se reducen los precios, también por buscar el menor impacto para la gente que monta la feria, ¿no? También tendría sentido unas horas por la tarde, 4 horas, también como lo han hecho en otros sitios, para hacer una valoración inicial de ver cómo funciona. Bueno, hay gente que valora que a lo mejor sea 2 días, ¿por qué no miércoles y jueves? Días que se busquen alguna festividad para que la gente que está trabajando pueda también acudir.
abierto está el debate. Lo importante es que tuviéramos el compromiso de que la próxima feria va a contar con un espacio. A eso iba, que en cualquier caso el compromiso es que ya se aplique, habrá que delimitarlo o habrá que acotarlo, habrá que concretarlo en algo ya concreto, qué horas, qué días, pero que el compromiso es que ya se aplique en esta feria próxima. Desde luego, desde luego. Hay que tener en cuenta que tenemos ahora mismo una concesión de la feria en la que quedan 3 años más y ahora lo que nos queda es la negociación. Y aquí aceptamos todos los grupos el compromiso de tener claro que esta feria va a contar con un espacio libre de este tipo de impactos audiovisuales para permitir que la feria la pueda disfrutar más gente. Estamos muy orgullosos de esta propuesta que hacemos. Una vez más, yo creo que demostramos ser un grupo útil, que propone cosas que son importantes también y que hemos tocado diferentes puntos. Y me gustaría detenerme porque mucha gente no hace memoria, que nunca en la historia del Ayuntamiento de Écija, un grupo con tan solo 2 concejales como el nuestro, había hecho tantas iniciativas en tan poco tiempo. Hemos tocado desde impuestos, que habíamos tocado la revisión del valor catastral, lo que sería el IBI, para después para los ciudadanos, que no se revisa desde el año 2005 y que está inflado por el boom inmobiliario, hay que revisarlo. Hemos presentado mociones respecto a planes de transición energética con trabajo con los colegios, como el 50-50 que presentamos. Hemos presentado iniciativas de este tipo, que fomentan la inclusión, que fomentan y que es a coste cero, que es una cuestión de voluntad política y que nos permite poner Écija en el mapa también por ser una ciudad amable, ¿no? Y que atrae a todo el mundo. O sea, hemos tocado muchos puntos, tanto económicos, tanto empresariales, como sociales, educativos, ambientales, animalistas. Y me gusta destacarlo porque, bueno, ya hacemos balance un poco, porque ya estamos apenas 2 meses. Y bueno, ya ha requerido de mucho esfuerzo, no solo de la gente que damos la cara, que estamos en primera línea, y la gente que nos eligen como portavoces, en este caso como a mí, que soy un mero vehículo al final de estas reivindicaciones que hace la propia gente que vive sus experiencias, sino gente también que hace un sacrificio por hacer política diaria, la política real, la política de barrio muchas veces en el día a día, que invierte sus horas libres y las horas que podría estar con su familia a volcar sus esfuerzos también en este proyecto, porque en el fondo saben que, fija, esta falta de ese proyecto en el tiempo se ve, y que necesita una propuesta alternativa, una propuesta joven y valiente, y sobre todo que esté comprometida solo con la ciudadanía, que no le deba nada a nadie, como nos pasa a nosotros. Dicho queda. Señor Perea, hubo también un par de mociones más, creo, ¿no? Sí, se abordaron. Nos vamos a detener muy brevemente en ella. Hubo un posicionamiento político, ideológico, porque no va a más, ya que la competencia tampoco es nuestra, respecto a las declaraciones que hizo el grupo de ultraderecha Vox, pidiendo el listado de las personas que atienden por el tema de violencia de género, un poco por ver qué persecución política había detrás. Izquierda Unida quiso dar un apoyo a través del Pleno en contra de estas declaraciones y esta petición que hacían a través del Parlamento estas personas de Vox, en la que un poco siempre se sustentan su discurso en eficacia en cuanto al dinero público. Ellos siempre dicen que las políticas que se hacen a nivel económico en cuanto a la violencia de género es un sumidero de dinero donde se despilfarra mucho dinero y donde no es eficiente. Y nosotros desde aquí le decimos que si lo que quiere es ser eficiente con el dinero público, el listado primero que tiene que pedir es el de la amnistía fiscal que se hizo a ese 1% de las grandes sociedades y empresas y de este país, que el Partido Popular y Montoro le hizo una amnistía fiscal a la carta para que no pagaran esos impuestos. Esa gente que no había declarado, que lo hiciera. Yo creo que si tú de verdad quieres luchar contra eso, que me parece legítimo, vamos a empezar dando ese primer paso, que ahí es donde se va mucho más dinero, en ese 1% de esa amnistía fiscal de personas que no se ha dado el listado. O por qué no, que se pida el listado de llamada que se le hizo a los jueces del Supremo cuando dieron marcha atrás con la sentencia de la cláusula de las hipotecas, ¿no? que hubieron hace poco, en cuanto a quién le corresponde a pagar, si al usuario o a los bancos, ¿no? Esos gastos de gestión. ¿Por qué no se pide ese listado? ¿Por qué no vemos quién ejerce esa presión sobre los jueces, quién manda en este país de verdad? Podemos estar de acuerdo en que la política de género puede ser más o menos eficiente, que los resultados se puedan contrastar, qué seguimiento se hacen a los tratamientos y cómo mejoramos, de cara además a una fecha tan simbólica como el 8 de marzo, donde vemos que sigue habiendo una brecha salarial enorme, donde vemos que se siguen matando a mujeres año tras año, donde sufren esa violencia, donde el sector cuidado, sobre todo, recae sobre ella y es un sector muy precarizado. Hablamos de las Kelly, las camareras de piso,
las limpiadoras, las que hacen la ley de la dependencia, que principalmente son sectores de mujeres, que no tienen derecho a ponerse malas, no tienen derecho a desempleo, tienen que pagar ellas la cotización a la seguridad social. Es de eso de lo que tenemos que estar hablando, para reducir esa brecha. Y no tenemos que estar pidiendo y haciendo persecuciones como en otras épocas que ya deberían de estar olvidados. Rechazo total a esas declaraciones. Dimos el apoyo a esta declaración de Izquierda Unida, y yo creo que lo que debemos de ser la sociedad es valiente y da un rechazo total en una cosa que ya hemos superado. Ya tenemos claro que hay una separación clara y hay una brecha de género clara, y tenemos que superarla. Vamos a ir dando pasos en esa dirección. Tenemos que ser valientes en dar ese tipo de pasos. Respecto a la moción del Grupo Municipal Socialista. Bueno, la moción del Grupo Municipal Socialista, siempre que hay un debate y siempre que hay una moción de este tipo la vamos a apoyar, pero hay que dejar de jugar con la doble moral que Pedro Sánchez está gobernando hasta hace 2 días, de cuestiones que son de competencia legislativa nacional y no local. Y hablamos de un tema como el tema de las casas de apuestas, que están proliferando de tantas formas. Ya trajeron un debate similar en otro pleno en cuanto a los juegos de apuestas online. Es cierto que está habiendo un problema de ludopatía, y además a nivel juvenil. Cada vez son más tempranas las edades a las que hay usuarios que apuestan. Y muchas veces son celebridades, jugadores de fútbol importantes, celebridades de la televisión, las que te incitan a ese juego. Yo creo que estamos llevando a nuestra sociedad a un punto peligroso en ese sentido. En este caso la queja venía por los locales que se abren, locales físicos. Y es que... ¿Y dónde, no? ¿Y dónde? Y es que claro, da la casualidad, parecía que lo decían como un efecto meteorológico, que las casas de apuestas estén cerca de colegios o institutos y en barrios que sean humildes. Y la reflexión que nosotros hacemos que no es una casualidad, que precisamente se alimentan de la miseria de mucha gente, se alimentan de una lógica muy sencilla, que es yo que tengo poco y tengo 1 euro, apuesto en un sitio donde puedo ganar 1000. Es verdad que me puedo quedar sin nada, que es lo que habitualmente pasa, pero es que puedo ganar 1000. Se alimenta de esa lógica, es así de fácil, se alimenta de la desgracia de la gente, en el fondo. Y cuando genera el problema real es cuando ya te atrapa en una lógica en la que tú no puedes salir de ahí. Hay que ponerle freno a eso, y la propuesta que hacía el Grupo Municipal Socialista en este caso era intentar, a través de un reglamento que es municipal, como el PGAU, el planeamiento, el plan general, establecer una ratio de locales de este tipo que pueda haber por barrios. O sea, nosotros hablamos de barrios, porque una de las propuestas que habían en cuanto a esta limitación era hacerlo por ciudades. Porque es lo que te digo, al final este tipo de locales que podrían tener sentido, podrían hacer una actividad, ¿vale? Que esté dentro de sus derechos, ¿no? Bueno, hacen una actividad económica y ganan un dinero a cambio, ¿vale? Puede ser ese lenguaje liberal, pero ¿por qué no se pueden ir fuera? Es que no se ponen en los polígonos industriales, es que no se ponen en las afueras, es que no se ponen alejados de los colegios y los centros escolares. Eso hay que limitarlo. Y yo puse varias ideas, porque este debate está abierto a lo largo y ancho de todo nuestro estado, en cuanto a que tengan un coste más elevado, en cuanto a los impuestos, en cuanto al marketing que utilizan. Yo creo que los equipos deportivos tienen que ser un ejemplo en esto, y ya los hay en Italia y en Noruega, donde se niegan a llevar publicidad de casas de apuestas en las camisetas. Yo creo que es muy importante también hacerlo, al menos hasta que haya un nivel de conciencia más alta a esto. Y por qué no, bueno, pues hacer este tipo de limitaciones en los planes generales. ¿Qué se nos queda en el tintero, señor Perea? Bueno, yo creo que en cuanto al pleno, yo creo que ya nos dio más de sí. Hicimos algunas de las propuestas en Ruedas y Preguntas, en tan solo una comisión que tuvimos. Nos quedamos con muchas cosas en el tintero, como algunas de las quejas que tenemos, que había un compromiso en arreglar la pista de atletismo, que está fatal, arreglar el parque de skate que está en el polideportivo. En cuanto a lo que te he dicho, de la falta de presión de agua, que hay muchas quejas en algunas zonas de suciedad, y algunos compromisos políticos que son más intensos, que ya hemos visto cómo se han incumplido. Y voy a destacar uno. ¿A qué se refiere? Écija necesita desarrollar muchas cosas, y un argumento que nos encontramos habitualmente es que no hay dinero.
el compromiso que tuvo el PSOE, que era muy bonito ponerlo en ese momento en los programas electorales, era auditar las deudas. Yo lo digo mucho. ¿Qué significa esto? Se trata de abrir los cajones y ver qué estamos pagando, qué queda por pagar y si está justificado ese pago o no. ¿Por qué? Porque en muchos sitios de ayuntamientos de toda España, al final ha habido endeudamiento, donde se ha pasado la deuda de pública a privada, contratando con bancos, donde al final ha habido gastos duplicados, facturas dobles, servicios que no se han ejecutado, servicios que estaban inflados o que tenían previsión de hacer una cosa y después no se ha hecho. Todo eso hay que hacerlo, porque es que el ayuntamiento de Écija, y están los datos ahí, es uno de los que ha bajado en población, teniendo más natalidad, pero es el que más deuda tiene en la provincia de Sevilla, el que más deuda por habitante tiene. O sea, es que eso no se puede consentir. ¿A dónde nos han llevado los gobernantes en esta ciudad? ¿A dónde nos han llevado con este nivel de deuda? Es que tenemos más deuda que dos hermanas, teniendo además menos capacidad de gestión y menos población que dos hermanas. ¿Cuándo y cómo vamos a salir de aquí si no es con políticas valientes de ese sentido? Mucho me temo que es que no interesa algunas veces hacerlo. Por tanto, yo lo digo que este tipo de compromisos que hicieron en 2015, la gente tiene que ser consciente que se ha ido incumplido. Y no solo esto, sino algunas de las propuestas que he mencionado anteriormente sobre la mesa no se ha podido ejecutar, como la de la reducción del IBI, porque en eso se va a traducir, en una reducción. Se justifican en que no la pueden ejecutar por la capacidad adquisitiva que tienen. Ese tipo de cosas hay que hacerla, hay que abrirnos a la ciudadanía, hay que hacer un portal de transparencia que de verdad sea transparente y no sea opaco como el que tenemos, y hay que comunicar mejor y afuera las políticas que se hacen. Ese va a ser nuestro proyecto político y en eso estamos comprometidos. Dependerá del resultado que tengamos en mayo y del apoyo, de la interpretación que haya hecho, de si hemos sido un grupo útil o no. Nosotros hacemos una valoración positiva y con eso me voy a quedar, porque así nos lo transmite la gente. No siempre se traduce en resultados y esperemos que en este caso sí, pero estamos contentos y es positivo el resultado que hemos tenido. Así se nos siguen acercando gente joven que vuelven a encontrar un poco de ilusión en nuestro proyecto político y porque ven que podemos generar unas expectativas de futuro y bueno, en esa vamos a seguir trabajando. La esperanza que tienen ustedes es que evidentemente una cosa es lo nacional o lo autonómico y otra cosa es lo meramente local, ¿no? Lo digo porque las últimas encuestas ya de cara al 28 de abril hablan de un resultado manifiestamente peor de Podemos respecto a las últimas elecciones generales. Son encuestas al fin y al cabo, bueno, y otra cosa es lo local, ¿no? Esa es la esperanza que ustedes tienen, evidentemente, ¿no? Sí, ya hemos visto que hay mucho énfasis en que se haya dado por perdido el partido antes de jugarlo. Evidentemente hay que jugar el partido. Está siempre claro. Las tanto encuestas, a favor como en contra, el partido hay que jugarlo. Nunca hay que prestarle atención a esas encuestas, pero nosotros hemos sido siempre muy claros con este asunto. Y yo lo digo aquí una vez más. Nosotros, porque es una reflexión al final, compartimos una sigla porque compartimos parte de un horizonte ideológico y político a nivel nacional y porque la ley electoral te obliga un poco a compartir marcas y esto la gente lo tiene que saber. Uno muchas veces no lo hace por capricho. Nosotros en este caso presentamos Écija Puede y lo utilizamos porque éramos una agrupación de electores, pero esos votos los perdimos para el cómputo de la provincia. O sea, Diputación se conforma con la unión de los votos de partidos que sean iguales, pero que a nosotros no nos dan a Podemos ni nosotros le debemos nada a ellos, que eso es lo más importante. Nosotros nos debemos solo a la gente de Écija, solo y exclusivamente, y no nos va a temblar el pulso cuando llevemos una iniciativa, como sí que hace el PP y Silvia Heredia, que se queja de San Calixto, que se queja de que no tenemos red de ferrocarril, que se queja de que no tenemos un triste autobús de Écija a Osuna, seguimos sin tenerlo, o el PSOE se queja de que no tenemos una línea, pero a la Junta de Andalucía no se le quejan. Yo no le veo escuchar una palabra mal de ellos, yo no le veo recriminarle a sus diputados que no pueden opinar aquí una cosa y en Madrid la diferente. Si no te gusta eso, vete. Y esa valentía la vamos a tener nosotros. Compartimos esos ideales porque nos interesan justo ahora y porque la ley electoral te obliga. Pero no le voy a consentir ni un diputado que vote en contra de una enmienda que lleve de Écija a defender los intereses de los écijanos y las écijanas. Lo vamos a tener clarísimo. Señor Perea, muchísimas gracias por su presencia aquí esta noche. El portavoz de Écija Puede, Podemos, Mario Perea, enseguida con nosotros también Mónica Bascón, del Grupo Municipal Andalucista. Por tanto, hasta dentro de unos segunditos aquí con la portavoz Mónica Bascón. Gracias, Mario. Buenas noches.